Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá, caminando desde Alcorcón hasta la casa, hasta el apartamento. Se me ocurrió que mientras iba caminando iba grabando este podcast porque honestamente creo que es necesario para finalizar el tema de los hábitos, que fueron los dos podcasts anteriores. Si literalmente se le puede llamar podcast a abrir la nota de voz del teléfono y compartir con ustedes más o menos las experiencias de vida mía y esto que llevo compartiendo con ustedes. Eh, pero bueno, para finalizar este tema de los hábitos, para finalizar lo que yo hago, les comento. Eh, Hay una estrategia que se llama Pomodoro, no sé si la han escuchado. Yo normalmente la suelo utilizar cuando, cuando practico los hábitos. Ya hablamos tanto de la importancia de los hábitos, hablamos también los tipos de hábitos, los que te mantienen ocupado y los que de acción, los que te mantienen accionando. Pero ahora voy a hablar de, independientemente sean hábitos de acción o sean hábitos de ocupación, eh, yo siempre utilizo esta técnica. ¿Por qué? Porque antes no la utilizaba y literalmente cosas que me tomaban a mí toda una tarde, ahora las hago en 50 minutos. Pero para eso tienes que saber cómo se utiliza esta técnica. Bueno, y es que cuando nosotros estamos siempre haciendo algo, eh, no sé si les pasa, pero a veces nos ponemos demasiado reactivos. De eso se trata el Pomodoro, intentar no ponernos tan reactivos ante las situaciones. ¿Ok? Como por ejemplo, nos salta una notificación del celular, entonces nos ponemos mega reactivos y nos ponemos a contestarle a todo el mundo, me llaman, dejo lo que estoy haciendo y me pongo a hacer lo que lo que lo que la llamada me solicita, entonces dejo. No, eso evidentemente hay que intentar evitarlo. Mientras aquí ya está empezando a llover, espero que poder llegar al apartamento porque está empezando a gotear. Pero bueno, continuamos. Lo que se refiere el tema de Pomodoro es eso, intentar eh, no dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿cómo funciona? Ok, es que prácticamente lo que tienes que hacer es fijarte un objetivo, que ya más adelante lo tocaremos, más adelante profundizaremos. Fijarte un objetivo y no desviarte del mismo por 25 minutos, es lo que dice el Pomodoro. Ok, 25 minutos donde solamente estés centrado en eso. Y después descansas 5 minutos. Y después vuelves 25 minutos. ¿Qué te ahorras con esto? Que por ejemplo, eso era lo que te estaba comentando antes. A veces se pone uno demasiado reactivo y pasan 24 horas, las mismas 24 horas que tiene una persona súper mega productiva ¿qué te digo? Cristiano Ronaldo aprovechó entrenando, yendo al gimnasio a hacer primer round, segundo round, haciendo un montón de cosas y literalmente nosotros hemos estado procrastinando toda la tarde, ¿me entiendes? Entonces, intentar evitar eso. Entonces, no es, eh, no es nada que nos perjudique hacerlo. Más bien, prueba un día donde no apliques esta técnica y después otro día donde la apliques y me vas a decir dónde fuiste más productivo, dónde notaste que hiciste más cosas. ¿Ok? Entonces, para comenzar, lo que, lo que te hará el Pomodoro es hacer que optimices el día, como te dije antes. Pero ¿cómo funciona? Es prácticamente un enfoque absoluto en una tarea en un tiempo determinado. ¿Ok? Lo que te estaba comentando. Por ejemplo, tengo que leer. Es un hábito de ocupación que yo les había mencionado que tengo en las mañanas. Pero
Mientras estoy haciendo esto, me distraigo, entro a Facebook, entro a Instagram, me pongo a ver historias de gente, pasan 25 minutos viendo historias de personas y después me pongo a ver publicaciones, después sigo leyendo, después me meto a otra red social, me pongo a responder WhatsApps, después vuelvo a leer. Entonces al final una acción que en teoría debería ser rápida y debería haber avanzado, ¿qué te digo? 10 páginas rápido, he durado muchísimo más por estar en intermitencia, por estar haciendo una cosa que no tenía que hacer y estar saltando de una cosa a otra, ¿ok? Y ahorita estoy pasando, por si escuchan un sonido extraño, pasando debajo de un puente, entonces evidentemente el sonido es diferente. Pero entiendes eso. Entonces básicamente es un enfoque absoluto. Es no desviarte durante ese tiempo. ¿Ok? Entonces, como te digo, lo que Pomodoro recomienda es hacer los 25 minutos y descansar 5. Pero yo te recomiendo que te adaptes. Yo, dependiendo de la tarea, lo adapto. Por ejemplo, no es lo mismo para mí grabar este podcast, por decirte algo, o grabar un podcast, o estudiar, por ejemplo, que son dos cosas totalmente diferentes, me consumen diferente energía y me consumen distinto tiempo. Entonces, adapto, dependiendo de la tarea. Yo te recomiendo que pruebes. Si, por ejemplo, estás en tu casa, empieza poniéndote un cronómetro, como ellos recomiendan, 25 minutos y haz un enfoque absoluto y después descansa 5. Después vuelves a hacerlo 25 y descansa 5. ¿Ok? Es importante también que desactives toda notificación del teléfono, toda notificación de la computadora, que durante esos 25 minutos no te distraigas con absolutamente nada. Que lo hagas 100% para que pruebes el Pomodoro realmente cómo funciona, porque si estás distrayéndote al final no vas a poder ver la productividad máxima. Además, durante este tiempo no atiendas ningún tipo de llamada, no atiendas el teléfono, simplemente haz las acciones que tienes que hacer y eso lo harás durante los 5 minutos de descanso. Yo, como te digo, ya tengo el Pomodoro muy adaptado a lo personal y no es lo mismo todas las tareas que yo hago. Por ejemplo, imagina que digo que voy a ir al gym y voy a ir 1 hora. Entonces, cuando vengo del gimnasio descanso 10 minutos. Después hago un pomodoro donde estudio 50 minutos y descanso 10 minutos. Pero, por ejemplo, si grabo un video que voy a durar 25 minutos grabándolo, entonces descanso 5, ya no descanso 10, porque el tiempo que me tomó es menos. Pero eso es porque, como te digo, yo ya tengo muy dividido, muy planificado cuánto tiempo voy a durar haciendo, depende qué cosa. Entonces, al principio prueba simplemente con 25, después con 30, con 50 y ahí te vas dando cuándo estás o cuáles son los tiempos donde sos más productivo haciendo dependiendo de las cosas que tengas que hacer, ¿ok? Al inicio, como te digo, vas a tener que adecuarte porque no conoces muy bien cuáles son los tiempos necesarios que te hacen ser y aprovechar mejor el día, ¿ok? Justo cuando lo hagas te vas a dar cuenta que cosas que antes hacías en 4 horas, literalmente ahora lo haces en 1. Pero es simplemente por eso, por el tema del enfoque, el enfoque absoluto, y después el tiempo de descanso lo tomas simplemente para ti. Y ahí es donde haces todo eso, ¿ok? No te limites a aplicarlo únicamente en los hábitos de ocupación, como te dije antes. Aplícalo en los hábitos de ocupación donde tienes que leer, donde tienes que calcular tus macros. Yo, por ejemplo, calcular mis macros en el Pomodoro apenas dedico 10 minutos al día, ¿ok? Y descanso después de eso 5. Entonces, es lo que te digo. Ya ahora salí del túnel, es que estaba metido en un túnel y sonaba feísimo. Mientras que leer le dedico 50 y después descanso 10. Pero cuando voy al gimnasio, que es un hábito de acción, ahí le dedico toda 1 hora al gimnasio, ¿ok? Y los 10 minutos es el tema de que salgo hasta que llego a la casa caminando y demás. Literalmente vas a ver la diferencia
de planificar el día así, como los grandes, y de simplemente ser reactivo. O sea, es demasiada la diferencia, la notarás definitivamente. Y, y por último, ponte los tiempos desde el día anterior cuando escribes los hábitos. Ok, los hábitos de ocupación mía son estos. Los hábitos de acción son estos. Yo lo escribo normalmente a la derecha en la libreta. El pomodoro. Este voy a durar 1 hora. Este voy a durar 50 minutos. Este tanto. Y así. Para que también los tengas escritos desde que ya te despiertas. No te tengas que despertar viendo a ver qué haces, sino que ya desde el día anterior en la noche dejaste claro que era lo que ibas a hacer. Vas a ver la diferencia. Porque es cierto, a veces uno se despierta y dice, ok, me levanto, voy a ver qué hago, pero a pesar de que sí es cierto, uno se pone a hacer cosas y demás, jamás es lo mismo que dejar las cosas planificadas desde el día antes. Cuando haces las cosas desde el día antes y sabes a qué te levantas, o sea, no tiene comparación el montón de cosas que haces porque ya lo pensaste desde antes. Ok, entonces esto era lo que te quería comentar. Apunta los hábitos del día antes y cuánto tiempo estarás en cada uno de ellos. Y no importa que al principio se te dé mejor, qué sé yo, un tiempo que otro. Ahí es cuando te vas a ir conociendo, vas a ir viendo este hábito me sirve más 50 minutos que 25 minutos, ya lo he probado. Así lo vas probando durante toda la semana hasta que llegues a lo que mejor te beneficie a ti para lograr los resultados que quieres. Listo, entonces eso era lo que te quería comentar. Aquí, como te digo, voy caminando hasta el apartamento, está lloviendo, pero no por eso iba a dejar de grabar el podcast que quería dejar para este día. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast, donde ya posiblemente no hablaremos más de hábitos, estaremos hablando del tema del entorno o de otros temas, que tengo un montón de temas para hablar en próximos podcasts que tengo que conversar con ustedes, de qué me ha ayudado a mí y demás. Así que si tienes alguna duda de esto que acabo de comentar, si no entiendes algo, lo que sea, sabes que me puedes escribir por Instagram, ahí estoy, por mensaje, lo que sea. Sin más, nos estamos hablando, chao.